esperando en la voluntad de Él. No que nosotros que me está yendo mal o que esto y que el otro. Esperar en la voluntad de Dios. Muchas las veces, hermano, con todo respeto, hay gente que se levanta y que se ha levantado, hermano, diciendo, no, ¿cómo va a ser el pastor mejor que yo? Pero no ha esperado en el Señor. Cuando una persona espera en el Señor, hermano, espera que el pastor ore por él y salga por la puerta derecha. Pero cuando no, entonces viene el orgullo sobre sus vidas, hermano. Viene la vanidad, la vanagloria sobre sus vidas. Por eso el maestro dice en el 23, y entrando él en la barca, sus discípulos le seguían. Aquel que le sigue al Señor es el que se sujeta. El que dice, yo aquí Dios me ha plantado y aquí tengo que dar frutos. Aquí tengo que crecer. Aquí tengo que multiplicarme. ¿Por qué? Porque Dios te ha plantado, Dios te ha dejado en un lugar y tienes que seguir la orden del maestro, hermano. Dice el 24, he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Imagínense, hermano, que las olas estén brincando en la barca. Ya se llenó. A sacar botes de agua. Porque ya está la barca anegada. Ya nos vamos en cualquier momento aquí a ahogar. Se va a hundir esta barca y se acabó todo. Pero no habla nada de eso, hermano. De que los discípulos estuvieran sacando botes de agua. Dice que despertaron al maestro. Le dijeron, Señor, nos ahogamos. ¿Cuántos de nosotros despertamos al maestro? Le digo, hermano, Dios me guarde de vanagloriarme, hermano, pero le digo, el Señor, ese sueño y lo que estoy viviendo, hermano, y digo, Señor, pero ¿cómo es posible que no duerma? Ahorita cuando llegué, hermano, me quise dormir. Fueron, si acaso, 2 minutos, como 5 minutos, hermano, me dormí. No me acosté así, me cerré los ojos, dije que dormí. Y luego me desperté. Porque estaba en mi mente que ya era el tiempo, hermano. Y yo no sé, pero el tiempo se acerca, hermanos. El tiempo está cerca si nosotros todavía no queremos pasar al otro lado. Ya seguimos en nuestra necedad. Por eso el maestro nos dice en el 26. Él les dijo, ¿por qué temes, hombre de poca fe? Había temor. Estaban en la barca, pero había temor. Estamos en la barca y hay temor. Hay temor. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que el que calma el viento es el que va con nosotros. Es el que nos lleva, que va guiando el timón del barco. Es el que tiene el control del barco. Nosotros a veces sentimos que somos los que vamos dirigiendo. Cuando nosotros solamente ahí estamos como la multitud, ahí sentados. Pero el Señor nos lleva y nos dice, ¿por qué temes, hombre de poca fe? ¿Por qué hay temor en nosotros? Porque hemos depositado muchas las veces nuestra confianza en otras cosas, hermano. Por eso viene el temor. Sigue diciendo, entonces levantándose, reprendió al viento y al mar. Levantándose, poniéndose sobre sus pies, reprendió al viento y al mar. Jesús tiene la autoridad, hermano, para reprender cualquier situación adversaria que venga a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Solamente tenemos que esforzarnos, hermanos, y ser valientes. Luchar, avanzar, que no nos quedemos en la situación que estemos. Que Dios nos ha llamado con un propósito, sí. Aunque somos poquitos, Dios puede hacer grandes cosas. Dios solamente nomás llamó a 2 personas. A Abraham lo llamó y a Sarai.
Solamente 2. Y aquí habíamos más de 2. Dios te ha llamado con un propósito. Dios te ha llamado con un propósito, y ese propósito Dios lo tiene en ti. No te desesperes. ¿Cuántos quisieran estar cantando aquí arriba? Amén. Esperen su tiempo. Dios. Amén. Dígale, Señor, yo no sé, pero yo quiero honrarte ahí en ese lugar. Pero tiene que haber un deseo en nosotros. Tiene que estar el deseo de que estemos aquí en la iglesia. Que los demás, cuando nos miren, nos digan: este es digno de estar allí, porque aquí está todos los días. Fíjese, hermano, que no, ni aún los baños, hermano, ni aún los baños nosotros podemos decir: yo los quiero limpiar, pero si no veremos, hermano. ¿Sí me entienden? Los limpia otros. Pero si está en tu deseo en que sea empezar a limpiar los baños, hermano, tienes que hacerlo para la gloria de Dios. Tienes que estar aquí puntual, hermano, y decirle: Señor, ya estoy aquí media hora, voy a chequear los baños a ver si tienen papel higiénico. Voy a chequear a ver si hay jabón para que se laven los hermanos las manos. Voy a chequear a ver si está prendido el aire, la calefacción. Eso es lo que Dios quiere. Después dice la palabra de Dios, nos enseña, dice: en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. A lo mejor hasta el Señor te va a llevar, lo declaramos, hermano, que te va a llevar todavía como pastor a otro lugar. Porque en lo poquito le has sido fiel, en lo mucho te va a poner el Señor. Pero cuando nuestra confianza esté en Él, no esté en nosotros, no esté basada en lo que somos, sino que esté basada en nuestro Cristo. Amén. Dice el 27: y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún el viento y el mar le obedecen? Qué bendición, hermano, que aquellos hombres entendieron. Nosotros no estamos entendiendo, hermanos, que no nos maravillamos. No sentimos, hermano, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. No sentimos lo que Dios está haciendo en mis hijos. No sentimos, hermano. Por eso es que estamos todavía donde estamos. No queremos avanzar porque no sentimos todavía lo que Dios está haciendo día con día. Decía el hermano ahorita en su testimonio, decía que él estaba bendecido porque se había sometido a la presencia de Dios buscándolo, y el enemigo se había levantado. El Señor lo reprenda. Y eso es lo que quiere el enemigo. Dice la palabra de Dios en Lucas 10:10, que el diablo solamente vino a robar, a matar y a destruir. Pero nuestro Padre Celestial vino a darnos vida eterna y vida en abundancia. Es lo que ha venido nuestro Padre Celestial. Pero cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, no tenemos de qué temer, hermanos. Sino que tenemos que tener en mente que somos más que victoriosos, más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Es que Cristo nos hace la invitación a que pasemos, hermano. Y nos enseña que Él es el que tiene autoridad. Amén. Autoridad sobre todas las cosas. Imagínense qué es el viento, hermanos. ¿Qué es el viento, hermanos? Un soplo, ¿verdad? Que el Señor le dice: enmudece, y se calma. Pero imagínense, hermano, que el Señor reprende al demonio. ¿Qué autoridad no tiene nuestro Padre Celestial, hermano? ¿Qué pensamientos tenemos nosotros que a lo mejor nuestro Dios no va a suplir nuestras necesidades, que no nos va a llevar adelante, que no nos va a sacar de la victoria, del problema a la victoria? Sí nos saca, hermanos. Claro que nos saca. Vamos antes de pasar ese punto, quiero que vayamos a Lucas de vuelta 8:22 al 25. Bendito Dios. Dios es bueno y maravilloso, hermano. Amén, amén. Espero que no se me duerma, Bendito Dios. 8:22 al 25. Amén. Alguien que le dé lectura. Gloria a Dios, hay poder en Jesús. Demos la palabra honrando al Padre, al Hijo y su poderoso Amén. Espíritu. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago,
y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertándolo, él reprendió el viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Amén. El 25, hermano. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Gloria a Dios. Amén. Lo que dice el 25, hermanos. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Gloria a Dios. Porque dudamos, hermanos. Dígalo. Estamos en la barca y dudamos, hermanos. Decimos: yo no voy a la iglesia porque me duele la cabeza. Y no saben que Dios tiene autoridad para quitarte ese Amén, gloria a Dios. dolor de cabeza. Yes, amén, hermano. Nos perdemos la bendición, hermanos. Le ponemos atención a otras cosas tan significantes, hermano. Cuando Dios nos está haciendo la invitación de que pasemos, que experimentemos, en otras palabras, el poder de Dios. Es lo que nos está llamando el Señor. Ven para que mires el poder, la autoridad que yo tengo sobre todas las cosas. Él le dice al viento: enmudece, y eso sucede. Continuás un dolor de cabeza, otras cosas. Si nosotros tenemos fe, todo es posible. Amén. Todo es posible cuando hay fe, hermanos. No hay temor. Nosotros depositamos nuestra confianza y le decimos: Señor, no puedo, pero tú sí puedes. Yo creo en ti, en tu palabra. Tú vas a obrar en nuestras vidas. Tú vas a abrir camino. Tú vas a abrir puertas. Tú me vas a bendecir. Y el Señor trabaja, porque es la voluntad de Dios que nosotros seamos bendecidos. Amén. Es que entramos al punto número 3, hermano. A lo mejor voy un poco recio. Gloria a Dios. Dice: el endemoniado galareno. Marcos 5, del 1 al 20, hermanos. Hay poder en Jesús. Amén. Eres el poderoso de Israel. Dice el verso, capítulo 5, verso 1 al 5. Vamos a estar leyendo. Dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, Amén. que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grilletes, y nadie le podía dominar. Dice el 5: y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriendo con piedras. Aleluya. Amén. No era el hombre, sino que era el demonio hiriendo. Pero fíjese de dónde estaba. No habitaba en una casa. Ese hombre habitaba en los sepulcros. Amén. Y nos enseña que salía y hería a la gente con piedras. ¿Con qué piedra te quiso aventar en este día? ¿Qué piedra te quiso lanzar en este día? No lo sabemos, pero sí tenemos a nuestro escudo, que es Cristo Jesús. Amén. Y Él nos hace la invitación, hermanos, que pasemos, que salgamos de ese lugar y que vengamos a su presencia. Pero nuestra necedad, hermano, decimos: no, yo no llego ahora. Yo estoy cansado, no como. Yo no voy a llegar a la iglesia, que se esperen para mañana si quieren. Si no le parece el pastor, pues yo me voy para otro lado donde me aguanten. Ajá. ¿Sí me entiende? El enemigo está aventando pedradas a ver a quién hire, a ver a quién le duele la pedrada. Pero
Bendito Dios, hermano, que Él es un Dios maravilloso, el cual sale al encuentro a favor de nosotros. Amén. Dice el 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante Él. Amén. Imagínense, hermanos, el demonio corre y se pone de rodillas delante de la presencia de nuestro Dios. Y a veces decimos, ay, que el enemigo me está atacando, que me está haciendo daño. Señor lo reprenda, ese no tiene autoridad sobre nosotros. El que tiene autoridad es Cristo Jesús. Es el que te lleva de victoria tras victoria. Es el que nos lleva a nosotros, hermano, de triunfo en triunfo. Cuando nosotros perseveramos en su misericordia, en sus mandamientos, Él está con nosotros. Así es, hermano. No hay diablo que se atraviese delante de ti, porque Dios, de cuando lo miran a nuestro Padre Celestial, vienen y se arrodillan delante de Él. Imagínense si el viento, hermano, que está soplando se sujeta a la voz de Dios. Ahora un demonio, hermanos, ¿qué más daño nos puede hacer a nosotros? Quizás te pueda hacer daño que no tengas tú un platito de frijoles en tu estómago, hermano. ¿Que un demonio? No. Ese viene y nos arrastra si nosotros le permitimos y andamos sin la cobertura del Espíritu Santo. Si nosotros nos quitamos la coraza de la fe, si aventamos todo a un lado y vamos a caminar como nosotros queremos. Entonces le estamos dando permiso que venga y nos agarre como pelota de fútbol. A patada tras patada. Dice el 7. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Amén. Sigue diciendo, te conjuro por Dios que no me atormentes. Imagínense el demonio diciéndole, no me atormentes, no me hagas daño. Pero ese no viene pidiendo permiso para hacernos daño a nosotros, hermano. Y eso. Ese viene tirando pedradas. Avienta una a ver quién le pego. Pero el Señor todavía en su misericordia dice, vete, no te preocupes, vete. Imagínense, hermano, lo que el Señor nos enseña a nosotros. ¿Cuál es el poder de Dios para con nosotros? Sigue diciendo el 8, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y sigue diciendo el 9, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. No era uno, sino que eran muchos. Una legión se compone de 2000. Imagínense los demonios que traía ese hombre. Por eso no había cadenas que lo detuvieran, porque les hacía pedazos. No había grilletes. Los grilletes eran, haz de cuenta, las esposas hoy en día, que lo detuvieran. No había nada que lo podían detener ese hombre, porque estaba endemoniado. Pero imagínense el poder de nuestro Dios, hermano. Y tan no queremos brincar donde estamos en nuestra mentalidad. Tan no queremos ir con el maestro. Tan no queremos acercarnos. Yo meditaba ahora, hermano, en el transcurso del día. ¿Cuánta gente yo no le he dicho cuando se acercan a la iglesia, que tienen 2, 3 días ahí en la iglesia? Más tiempo, hermano, ya que tienen 1 mes, 2 meses ahí mirando, le dicen, ¿quieres aceptar al Señor? No, déjeme pensarlo. No sé si aquí les ha pasado. Déjeme pensarla. A ver si estoy haciendo lo correcto. ¿Sí me entienden? Y muchas las veces nosotros le decimos, ¿quieres ya agarrar clases para que te bautices? No, todavía no. Déjeme todavía pensarla. Y muchas las veces se van, hermanos, todavía sin recibir clases para entrar a las aguas bautismales. Porque piensan que lo que les estamos enseñando, hermano, es puro cuento. Es lo que piensan. Dicen, no, a mí no me va a lavar el coco. No, pues nosotros no podemos lavarle el coco ni nada, pero Cristo sí lo puede hasta bañar. Lo lava todo. Pero nosotros en nuestra necedad, hermanos, todavía tenemos la mente tan pequeñita, hermanos, que decimos, no, hombre, así estoy bien. Así estoy bien. ¿Qué tienen? Me queda tiempo.
Muchas veces los jóvenes dicen, yo quiero disfrutar todavía. Pero con el diablo también. Pero no saben, hermano, que para Dios no hay grandes ni chicos. Cuando Dios llama, hermanos, llama a viejos y ancianos y jóvenes y niños. Dios llama y es porque está en los planes de Dios. Amén. Decía ahí en el rancho donde soy, hermano, decía que contaban un cuento, ¿verdad? Unos chistes, decían así, que la pelona andaba buscando a un hombre que había hecho pacto con él. Exactamente, decía, ya no lleva cómo escudarse de la calavera, ¿verdad? Y decía, no, pues tengo que raparme para que no me conozca. Y la calavera nunca lo conoció, pero dijo, bueno, pues en que sea este peloncito me llevo. A veces nosotros así pensamos, hermano. Nos escudamos y decimos, no, yo a la hora que quiero puedo llegar. A la hora que yo quiera puedo cambiar. Es lo que decimos nosotros. Lo del ser humano. A veces decimos, deja ese vicio. No, esto no es vicio. Yo a la hora que quiero lo tiro. A la hora que quiero yo agarro, hago lo bueno. O hago lo que yo quiero. Pero no es así, hermanos. Dios nos está bendiciendo. Quiere que pasemos al otro lado porque hay momentos difíciles que en realidad el enemigo no sale sino con ayuno y oración. ¿Sí me entiende? No sale de otra manera más que con eso, con ayuno y oración. En otras palabras, a palo y a palo sale. Hasta que lo sacamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo el 10. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando. Imagínense, hermano, el demonio le decía, no me eches fuera. No me eches allí fuera porque voy a fracasar. El Señor todavía les da autoridad que vaya sobre los cerdos. Que se vaya y se metan sobre los cerdos, hermano. Imagínense, hermano, dice más adelante que los cerdos se despeñaron, hermano. Se fueron sobre el barranco y cayeron sobre el mar y se ahogaron esos animalitos. Imagínense, esos animalitos, hermanos, no soportaron, hermanos, al demonio. Señor lo reprenda, hermanos. Y el ser humano se pasea con él. Es más duro que el cerdo. Más duro que el cerdo. Dios. Gloria a Dios, cierto. No queremos entender, hermano. No miramos la gloria de Dios. Pensamos que Dios es al tiempo que nosotros queramos, pero Dios nos hace la invitación, ven. No te quedes allá, no te quedes en tu mentalidad, sal de esa mentalidad, rompe esos yugos. El Señor te está llamando con un propósito. Amén. Dios quiere bendecirnos, hermano. Dios quiere bendecirnos porque así nos habla la palabra que nosotros seremos bendecidos en el campo, en la ciudad, donde quiera que nosotros estemos. Aún nuestra alteza de amasar, hermano. Nuestros alimentos van a ser bendecidos si estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios, hermano. Si acercamos a la presencia de Dios, vamos a ser bendecidos. Esta noche preciosa que usted ha venido, hermano, no es una pérdida de tiempo, hermano. Usted ha venido con algo y Dios le contestará sus peticiones de su corazón. Dios en su tiempo hará en usted lo que Dios tiene planificado hacer en su vida, hermanos. Amén. No se turbe vuestro corazón. Amén. Sino que tengamos confianza, tengamos fe en Él, que Él ha vencido. Dice el 13. Y luego Jesús le dio permiso. Saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. El Señor les dio permiso, dijo, está bien, váyanse. De todas maneras, de ahí no pasan. Les tengo preparado ahí, se van a ir al abismo. Al abismo los mandó de ahí. Como 2,000. Era una legión, hermano, que traía un hombre. Una legión son 3,000 y pico.
Imagínense, hermano. A veces dicen, no, que el diablillo, que... No. Una legión y ese- Dice, imagínense, dice la palabra de Dios que cuando uno está limpio, hermano, bien, si uno descuida el templo de Dios, la casa viene y observa y dice, oh, está limpiecito, ahora sí voy a ver pachanga aquí. Santo Aquí Dios, no va a haber Señor. nada que me tropiece, aquí voy a hacer grande fiesta. Y dice que vaya e invita a 7 más, Siete peores que los que tenía antes aquella persona. Por eso usted no se admire, hermano, cuando mire a alguien que se retiró de los caminos de Dios y de repente anda tirado en el vicio. No nos admiremos, sino que oremos por él, que Dios lo restaure y lo vuelva a sus caminos. Así es, amén. Porque es difícil, hermano, cuando alguien tropieza y no se puede levantar. Así es, hermano. Es difícil. Cierto. Dice el 14, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Viendo Jesús y ven el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Aquella gente tuvo miedo porque miraron a aquel que estaba endemoniado Dios sano. bien tranquilito, Yes, amén. vestidito. Amén. Amén. Es lo que Gloria a tiene Dios. el mundo, tiene miedo. Así es. Yes. Porque lo mira usted vestido, nos mira vestidos, sentaditos. Ajá. ¿Eh? Dios. No están contentos. Por eso de repente, dale aleluya. Porque usted ya no está enrolado en empinarse Pecado. el Yes, codo. hermano. Gloria a Dios. Porque usted ya no anda en las noches por ahí corriendo en los carros recio. Loco. Porque ya no, usted ya está bien vestido. ¿Qué es estar bien vestido, hermano? Que tenemos la vestidura de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ya nosotros no somos cualquier cosa. Así es, hermano. Aquel hombre estaba endemoniado, andaba desnudo, no tenía protección. Ahora aquí aparece ya vestido correctamente como debe de ser y estaba sentadito, sujeto. Estaba ya revestido de la presencia de Dios. Gloria a Dios. La multitud, la gente tuvo miedo, hermano. Dice el 16. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido lo que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Dice el 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de su contorno. Le echaron. Estaban diciéndole al Señor, vete de aquí. Tenemos miedo de lo que tú haces. El demonio no quiere que el pueblo de Dios sea liberado. Así es. El demonio quiere todavía que esté todavía atormentado, aprisionado. Gloria a Dios. Dice el 18, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejara estar con él. Dice el 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Yes, amén. Eso es lo que Dios nos habla, que estemos en casa, Yes, en familia, dando testimonio de lo que Dios está haciendo con dándole al nosotros. Rey. Es lo que está diciendo nuestro Padre. Da testimonio con tu gente lo que Dios está haciendo contigo. Amén. Dios está haciendo grandes cosas en nosotros, hermano. Muchas Aunque cosas. tengamos 5, 10 años, 15, 20 en el Evangelio, hermano, Dios sigue trabajando en nosotros. Sigue trabajando en nosotros. No importa el tiempo que tú tengas. No importa en el momento que tú has sido llamado. Dios está trabajando contigo. Tú tienes que dar testimonio. Tenemos que dar testimonio de la grandeza de nuestro Dios. De lo que Dios ha hecho. De lo que Dios está haciendo. Ese es lo que tenemos que hacer nosotros. Y sigue diciendo, y como
tenido misericordia de ti. Dios ha... Yo le decía ahorita, más bien dice la palabra, que el demonio empieza a lanzar piedras a ver quién le pega. Pero Dios ha tenido misericordia, nos ha guardado. Y aquí estamos. La misericordia de Dios es la que nos tiene aquí, hermano. La misericordia no es porque estamos guapos, hermano, que todos estamos guapos. ¿Cuántos dicen amén? Estamos preciosos y las hermanas están guapas, preciosas. Pero por eso, hermanos, nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, porque estoy precioso y me parezco a ti, tengo que llegar a buscarte, a alabarte, a glorificar tu nombre. Amén. Sigue diciendo el 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis unas grandes cosas había hecho Jesús con él, y todo se maravillaban. Jesús se fue y empezaron a decir: ¿qué ha hecho el Señor? ¿Qué ha hecho el Rey de Reyes contigo? ¿Qué es lo que está haciendo la gente? ¿Qué es lo que están haciendo tus vecinos? El vecino ya no se enoja cuando parqueo mi carro ahí. Mira, algo está pasando con él. Ya no me grita cuando sus niños, mi niño le pega a su niño. Ya no dice nada, de nomás los mete para adentro y ya no dice nada. ¿Qué estará pasando ahí? Algo está sucediendo. Algo está haciendo alguien ahí con ellos. ¿Por qué? Porque esto no es normal lo que están haciendo esta gente. Y es lo que Dios nos enseña, hermano, que lo que Dios está haciendo en nosotros, se empieza a levantar una gran bonanza de lo que Dios está haciendo en tu casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas cosas no está haciendo el Señor con tu casa? Dios está haciendo grandes cosas en tu vida y en tu casa, hermano. Dios tiene grandes planes para tu vida y grandes planes para cada uno de nosotros. Vamos a Lucas, hermano, de vuelta, 9, 26 al 39, al 39, hermanos. Bendito Dios. No se me duerme, ya no nos queda poquito, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Lucas 8, 26 al 39. Amén, amén, hermano, amén. Dale lectura el que lo tenga, hermano. Gloria a Dios. Hablando el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, así sea la gloria del Señor. Amén. Y arribaron en la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta de Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose en sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y él preguntó: Jesús, diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. ¿Hasta cuál, varón? Hasta el 39. 39, hermano. Gloria a Dios. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que habían acontecido, huyeron. Gloria a Y Dios. ellos dieron aviso a la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto los contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenía gran temor. Y Jesús, entrando en la barca,
se volvió, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase entrar con él. Pero Jesús les despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Bendito Dios, hermano. Amén. Dice el verso 35, dice, y salieron a ver lo que había sucedido, y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Bendito Dios, hermano. Yo recuerdo, hermanos, como más o menos como 20 años atrás, hermano, cuando estaba endemoniado, hermano. Usted dice, no, ¿cómo es que estaba usted endemoniado? Claro que Estaba endemoniado, hermano. Así es, gloria a Dios. Señor, reprenda al diablo. Amén. Porque así, hermanos, cuando yo estaba en aquellos tiempos, hermano, yo le platico a la gente que había, desde el viernes, hermanos, como decíamos, hoy es viernes, nos daba comezón las manos, hoy es viernes, vamos a agarrar cheque. Y agarrábamos buen dinero, hermano. Hermanos, íbamos que a trabajar, nomás llegaba a la lonchera, comíamos, y en eso llegaba como entre las 10, 11, el patrón con los cheques. Y vámonos para la casa. Y hermano, llegábamos a la tienda que agarrar un pedazo de carne para hacer carne asada. Pero en eso llegaba yo al refrigerador y agarraba un 24 de cerveza. Llegaba mi hermano y agarraba otro. Y llegaba el otro hermano y agarraba otro. Y llegaban los otros amigos, cada uno con un 24, hermanos. Y el hombre todo el día, viernes, sábado y domingo, hermanos. Agarraba como $1,000 por semana, hermanos. Y ese dinero se acababa en 3 días. A veces nomás apartaba los $30 porque habíamos como 5 o 6 en el apartamento. Los $30 que nos tocaban para la marqueta. Imagínense si estaba yo en mis 5 cabales. súper endemoniado. Estaba endemoniado. Yo creo que tenía legiones, hermano. Porque ¿sabe por qué, hermano? Porque en ese tiempo, hermano, yo sentía en las noches también, no dormía, hermanos. Me acostaba a dormir y empezaba como un pollo rostizado, darme vueltas en la cama. Sentía yo levantarme, salir afuera a caminar. Y en ese tiempo, en el barrio que nosotros vivíamos, hermano, se empezaron a ver ahí muchos muertos. En el día pasaban y balacera, hermano. No es que nosotros como trabajábamos no estábamos en la casa. Pero cuando llegábamos, oh, ahí pasaron balaceando ahí por enfrente de tu casa. Oh, pues gracias a Dios que no estábamos. ¿Sí me entiende? Dios es bueno. Dios nos estaba llamando, hermano. Buenísimo. Dios nos estaba llamando. Dice el verso 35 que Jesús vistió a aquel hombre. Y ese soy yo. Me puso ropas de gala, Cuando es la mejor ropa. Y a lo mejor tú también te identificas que tienes el mejor vestido, porque eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Es la mejor vestidura que tú puedes tener. Usted visualice lo que un gobernante, con todo respeto, el presidente de esta nación o de cualquier país, cómo andan sus hijos vestidos, hermanos. Bien vestiditos, con la ropa de mejor marca. Fíjese que la otra vez estaba mirando que decían que los hijos de Peña Nieto, que ya salió del gobierno, venían acá a Estados Unidos, a Nueva York, a las grandes ciudades, hermano, a comprar la mejor ropa. Ahora, usted y yo, ¿con cuál ropa se está vistiendo? Con la del real sacerdocio. Amén. Nos estamos vistiendo con la ropa realmente, le estamos dando valor a lo que Dios está haciendo por nosotros, hermano.
Ahora este endemoniado dice la palabra en el verso 39. Vuélvete a tu casa. Cuando Adán y Eva, hermanos, perdieron el control del huerto, nosotros también perdimos el derecho de estar en la casa de Dios. Yes, amén. Pero cuando Dios viene y nos viste, ahora Él nos dice, regrésate a tu lugar, a tu origen, de donde eres. Ya no estés allá mendigando, ya no estés rodando allá en la basura. Ahora el Dios nos dice, vuélvete a casa. Yo quiero bendecirte. Por eso yo les traigo este pasaje que Dios nos hace la invitación que pasemos al otro lado, porque nuestros pensamientos todavía estar donde estamos. Estamos tranquilos, estamos seguros, estamos adorando a Dios y qué bueno. Ahorita se acaba el servicio, nos vamos a casa, dormimos y mañana de vuelta una rutina. Así es, cierto. Pero realmente estamos valorando o estamos escuchando lo que Dios nos está diciendo. Para reprender en el momento adecuado que nosotros estamos pasando por momentos difíciles. ¿Estamos nosotros ya preparados para estar listos para la venida del Señor? Por eso el Señor nos dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios. No es el líder, no es el pastor, no es el ministro, no es el hermano, es el Rey de Reyes, el cual está haciendo grandes cosas en tu vida. Es el Todopoderoso. Por eso Él nos dice, vuélvete a tu casa contigo. Y Él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas ha hecho Jesús con Él. ¿Cuántas cosas no ha hecho el Maestro con nosotros? Muchas cosas, hermano. Bendito Dios. Ponte sobre tus pies, hermano. Gloria a Dios. Si tú crees que Dios ha hecho grandes cosas, hermano, no le falles. Pasa al otro lado ya. Ya no te quedes ahí en donde estás, en esa situación. Dile, Señor, se congregue usted con su familia. No es malo, pero no deje de buscar a Dios. Amén. Pero aquí nos dice el Señor que Él dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Amén. El pueblo de Dios no tiene que perderse, tiene que buscar, tiene que perseverar, tiene que buscar lo que le conviene, hermano. No todo nos conviene en este mundo. Amén. Así es que Dios es un Dios maravilloso, un Dios precioso, el cual nos bendice a cada uno de nosotros, hermanos. Amén. ¿Cuánto no te bendijo Dios en este día maravilloso, hermano? Mucho nos ha bendecido nuestro Dios. Nos ha guardado en el hueco de su mano preciosa y aquí estamos adorando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Amén. Así es que Dios te hace una invitación, hermano. Dios le hace la invitación al pueblo de que sigamos perseverando, que pasemos, demos ese paso de fe, hermanos, porque muchas las veces a nosotros nos falta fe. Simplemente estando congregándonos en la iglesia, hermano, todavía dudamos. Dudamos todavía, porque el momento que vivimos, si usted está viviendo en estos momentos difíciles, hermano, que usted dice, ¿de dónde voy a sacar para esto o para lo otro? ¿O cómo le voy a hacer para comprar la pastilla? ¿O cómo voy a hacerle para seguir los estudios de mi hijo? Tantas cosas que se nos vienen, hermano. Son momentos difíciles, hermano, los cuales nosotros tenemos que tener confianza y pasar de ese momento que vivimos a otra etapa, hermano. Y quiero que vaya a Mateo 8:18, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. Dios es bueno y maravilloso, hermano. Súper bueno, amén. Amén. Gloria a Dios, hay poder en Jesús. Amén, amén, amén. Lo tenemos, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios así, Mateo 8:18, dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y dice en 19, vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Amén. Dice el 20, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos,
mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Yes. Amén. Había una multitud, hermano, que allí estaba un escriba, un hombre que deseaba seguir al maestro. Amén. En su corazón estaba el deseo de ir al lado del maestro. Yes, amén. Y hay muchas las veces que nos pasa a nosotros por emoción o por otras circunstancias querer seguir al maestro. Ajá, amén. Pero en realidad no estamos dispuestos a dar ese paso de fe. El maestro le dice en el verso 20, le dice, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Amén. En otras palabras le decía el Señor, mira, si me sigues, a veces no va a haber para la renta. Si me sigues, a veces no va a haber para comer o para tus necesidades básicas. Pero el Señor nos hace un reto, que pasemos. Amén. ¿Cuántos estamos dispuestos a pasar, a seguir avanzando, hermanos? Dios, amén. No es fácil. No es fácil nosotros seguir al maestro. Usted lo ha experimentado como hijo de Dios. Quizás han murmurado contra usted. A lo mejor le han levantado calumnias. A lo mejor usted se ha sentido desesperado en los momentos de angustia. No es fácil seguir al maestro. Pero el Señor le dice a este varón, escriba, hermanos, que las zorras tienen sus guaridas Yes. y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo de Dios no tiene a veces donde recostar su cabeza. Quizás a usted le ha pasado lo mismo. Yes, hermano. Hay momentos en los cuales usted no tiene donde recostar su cabeza Yes. o poner su cabeza en paz por tantos problemas que están moviéndose a su alrededor. Amén. Pero dice el verso 21, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Este joven, hermanos, le estaba diciendo al maestro que le diera un permiso solamente. No dice aquí la palabra de Dios que ya estaba muerto, sino que esperara para enterrarlo. Yes. En otras palabras, deja que se acabe mi padre y entonces sí, ya te voy a seguir, porque mi padre no me permite todavía. Yo quiero gozarlo todavía, quiero disfrutarlo, quiero estar con él. Qué bueno es que nosotros pensemos, hermanos, de que el padre es importante, la madre es importante. Qué bueno como hijos de Dios, hermano, que entendamos eso. Pero nosotros no podemos decir al Señor, espérate un momentito, porque yo tengo mis quehaceres, ¿verdad? Eso no es algo en el cual, si el Señor te está llamando, hermano, tú digas, espérate, Señor, porque tengo visita en casa. Hoy no voy porque tengo que hacer buñuelos. Tengo que hacer tamales ahora para mi visita. Las enchiladas. ¿Sí me entiende? No podemos estar nosotros pensando de esa manera ya, hermanos. Tenemos que dar ese paso de fe, hermanos. El caminar con el Señor, hermano, es un paso de fe que nosotros estamos dando. Yes, Sin hermano. saber en dónde vamos a ir caminando. Sin saber por qué camino vamos, si hay espinas, si hay piedras o si hay lo que hay, hermano. Nosotros tenemos que ir a la par del maestro. Hay que caminar. Dice el 22, Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén. En otra manera, hermano, dice el Señor, deja los problemas, que otros se encarguen de esos problemas. Yes, amén. Aquel que no conoce de Cristo, hermano, tiene que dejarle los problemas a aquel. Como en casa, hermanos, ¿a quién le dejan los problemas? A papá. Que si el hijo ya maneja, papá, mamá, no tengo para la gasolina, ¿verdad? Gloria a Dios. Que si no quiere ir a la escuela, ahí está el problema. Y el papá es el responsable.
Pero aquí dice Jesús le dijo, sígueme. Está haciendo una invitación. Así es, hermano. Una invitación nos está haciendo el maestro día con día para que nosotros le sigamos. Irlo. Pero aquí este joven le dice, deja que los muertos, le dice el Señor, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos? Porque ya sabía que le iba a poner trabas. Así es, amén. Trabas que nosotros mismos nos encontramos, nos hacemos, no sé de dónde las sacamos, hermano. Pero nosotros mismos las acarreamos y las ponemos enfrente. Hoy no tengo tiempo. Hoy no voy a poder llegar. Hoy no voy a poder leer la palabra. Hoy no voy a poder cantar alabanzas. Y tantas cosas que nosotros nos ponemos, hermano. A veces el Señor nos sigue diciendo, hijo mío, quiero que te acerques a mí. Digo, hermano, le digo esto para la honra y gloria de Dios, hermano. Hace como, ¿qué será, hermano? Como mes o mes y medio, hermano. Tuve un sueño y yo miraba un libro abierto, pero haz de cuenta que estoy mirando la Biblia así, igualito, hermano. Pero es la Biblia lo que yo miraba. Amén. Lo miraba y yo decía, ¿qué es esto? Y nomás le decía, léelo, léelo. Hermano, desde ese día, hermano, que yo estaba en ese sueño, hermano, déjeme decirle, hermano, y a lo mejor usted no me lo cree. Tengo casi todos los días, hermano, que nomás duermo 2 o 3 horas. Estoy en la casa y empiezo a leer la Biblia, empiezo a leerla, me acuesto, hermanos, como que a las 2 de la mañana, 1:30, y no puedo dormirme. Me levanto a orar, hermano, me pongo a orar y me vengo durmiendo, hermanos, a las 3:30. Ahora, anoche, precisamente ahora en la mañana, más bien me dormí a las 4 de la mañana. Dije, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y el Señor me decía, sígueme. Sígueme. Da ese paso, porque a veces nosotros, hermano, no queremos dar ese paso de fe. Estamos en una situación y ahí estamos, ya estamos bendecidos. Estamos en la barca, pero no queremos subirnos, no queremos pasar al otro lado. Y el maestro les dice, vamos al otro lado. Sigue diciendo, dice el 22, Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Yes, amén. Amén. Vaya a Lucas 9, 57 al 62, vamos a leer. Lucas 9. Amén. Amén, amén. Léalo, hermano. Gloria a Dios. El 57. Dando el nombre del Padre, el Hijo, hasta el 60. Ah, sí, amén. Amén. Dando el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Para qué el Señor lo estaba llamando? Para anunciar, Para anunciar el reino de Dios. Amén. A veces nosotros decimos, hermanos, que nosotros no tenemos la facultad para predicar la palabra de Dios. Pero también la palabra nos enseña que por nuestras obras nos conocerán. Amén. ¿Quién somos nosotros? Sí es cierto. Cómo nos conducimos, cómo nos comportamos, cómo hablamos. Yes, amén. Nos conoce la gente quién somos. Y eres. Por eso el Señor nos dice en esta tarde maravillosa, hermano, sígueme. Porque el Señor quiere algo de ti, hermano. Quiere algo de mí.
El Señor tiene el poder, la autoridad para movernos a nosotros si Él quiere. Pero Él no nos quiere mover a la fuerza. Él quiere que nosotros caminemos por nuestra propia voluntad, por la fe que tenemos para con Dios. Amén. El Señor nos habla, hermanos, que le sigamos para poder nosotros ser usados. Y muchas las veces nosotros detenemos el plan de Dios. Detenemos el plan, la venida de nuestro Dios a esta tierra. Y todos los días nos quejamos que nos fue mal, que esto y que el otro, que esto y que fue. ¿Por qué? Porque nosotros mismos estamos deteniendo. La misericordia de Dios está sobre esta tierra todavía. Todavía el Señor quiere, dice la palabra, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que vengamos todos al arrepentimiento. Ese es el plan de Dios. Pero cuando Dios nos habla, nos llama por un propósito, hermanos, para que también entendamos nosotros quién es Dios, quién es Cristo Jesús. Amén. Él es un Dios maravilloso, el cual nos da la victoria día con día, hermanos. Dice el 61. Entonces también dijo otro: te despida primero de los que están en mi casa. Y el 62 dice: y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mire hacia atrás es apto para el reino de Dios. Tenemos que estar firmes, hermano, en lo que nosotros estamos haciendo. Amén. Porque no sea que el Señor venga y en ese momento que nosotros volteamos, que dejemos: hoy no tengo ganas, hoy me quedo, hoy llego hasta el domingo o la semana que entra, hermano, entonces puede ser que nosotros nos quedamos. Amén. Por eso el Señor nos dice, Jesús le dijo: ninguno que ponga su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Yes, hermano. El arado, hermano, es una herramienta la cual se usa para abrir la tierra. Y esa es una herramienta, usted a lo mejor lo sabe, que es de campo. Esa herramienta la usan pegada a la yunta o pegada a una mula o a un caballo o a un burro, como quiera lo que tengan para usarlo, o a un tractor, hermano. Pero cuando van echando esa raya, hermano, esa raya la ponen a un blanco. Y ese blanco es una montaña, se dirigen a un cerro, a un pico, a un árbol, a una seña, y dicen: aquí voy a tirar esa raya. Cuando esa persona va con el arado, tiene que ir mirando la raya a ver a dónde, que no se vaya a salir el arado de ese lugar, porque se va chueco el surco. Y así somos nosotros en las manos de Dios. Por eso el Señor nos dice que ninguno que tome el arado no voltee para atrás. ¿Por qué? Porque sale el error, sale el problema por el otro lado. Y nosotros sin Cristo Jesús, hermano, que Él es el blanco perfecto, todas las cosas nos salen mal. Cuando nosotros caminamos por nuestras propias fuerzas, por nuestro orgullo, nuestra vanidad, hermano, decimos: no, yo no necesito a Dios. De repente viene que aunque ve al doctor, que te llegó otro recargo porque no pagaste a tiempo la tarjeta, que el bill del carro ya se te atrasó. ¿Por qué? Porque estamos nosotros en nosotros mismos, nuestra propia concupiscencia, que queriendo hacer lo que nosotros queremos. Cuando el Señor quiere demostrarnos quién es Él para con nosotros. Y nosotros no miramos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Amén. Entonces Dios quiere que nosotros le sigamos, pero también quiere que nosotros pongamos la confianza en Él. Que no es porque nosotros ya estamos aquí en la iglesia, hermano, de sentirnos el más guapo. No, sino que pongamos nuestra confianza en Dios. Amén. Bendito Dios, no se me vaya a dormir. Punto número 2, hermanos. Jesús clama a la tempestad. Amén. Imagínense, hermanos, cuando Dios llama a sus discípulos. ¿Quién es usted, hermano? ¿Quién soy yo? Somos discípulos de Cristo. Y no lo queremos seguir. Nos cuesta, hermanos. Nos cuesta seguir al Maestro. Porque lo que le decía se nos mete en nuestra cabecita,
que a veces somos suficientes para cubrir nuestras necesidades. Marcos 4, 35 al 41. Hermano. Alguien que le dé lectura Dios, amén. hasta el 37. Gloria a Dios. El Marcos poder 4, de ¿qué, Jesús. varón? 4, 35 al 37. Amén, Hermano. amén. Honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ti sea la gloria. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Yes. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas a la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo de sobre un cabezal. Yes. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose respondió al viento y le dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran de bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Bendito Dios. Dios, aleluya. ¿Quién es el que aún el viento y el mar le obedece? Bendito Dios, aleluya. ¿Quién somos nosotros, hermano? Que no queremos. Dice el verso 35. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Al otro lado. Cuando se llegó el momento difícil, hermano, el maestro le dice: pasemos. Ten fe, confía. ¿Qué momento estás viviendo en este momento? Cuando el Señor está hablando que llegó la noche, es el momento difícil. Así es, hermano. El momento difícil que quizás estás viviendo. Y el Señor te hace la invitación: pasa al otro lado. No te quedes ahí donde estás. Porque la oscuridad es difícil. Así es. La oscuridad cuando nos agarra, hermanos, es difícil. El otro día nos predicaba el pastor y decía en la predicación: no sé si usted se ha fijado que cuando está en la noche y que está quebrantado de salud, como que le arrecian los dolores. Pero cuando ya va amaneciendo, cuando ya va clareando el alba, como que empieza a acomodarse su cuerpo. ¿Por qué? Porque viene la luz. Y la luz es Cristo. Amén. Yes. Las oscuridades son las tinieblas, las cuales a nosotros a veces nos impiden y nos adormecen. Nos quedamos ahí paralizados, hermano, pensando que cómo le voy a hacer, cómo voy a salir, cómo voy a llegar, si no puedo, no tengo, o no sé cómo hacerlo. Entonces nos quedamos paralizados, pero el Señor nos dice: pasa al otro lado. Yo tengo algo para ti. Yo tengo algo especial para bendecirte. Algo en lo cual, hermanos, dice la palabra de Dios que todavía el viento se levantó contra aquella barca. Estaban ahí todos durmiendo, hermanos. Estaban ahí y aquellos asustados porque esa barca empezaba a mecerse feo. Sentían quizás que se quebraba porque eran barcas de madera, hermano. Entonces sentían que quizás se salía un tornillo, un clavo, no sé si tenían en aquel entonces. Pero sentían el rechinadero, hermano. Cuando está pasando la oscuridad, la tormenta, hermano, está el momento difícil que sentimos: ¿cómo le voy a hacer? Y peor cuando estamos quebrantados de salud. ¿Cómo le voy a hacer? A lo mejor ya no me levanto de esta. Pero el Señor tiene algo para ti, para mí, hermanos. Él es Dios, es la autoridad, Él es poder para nosotros, para que nosotros entendamos que Él es el Dios maravilloso, el cual le dice al viento: enmudece. Le dice a las olas: cálmense, que yo estoy aquí. Entonces dice el 38, dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre una cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro,
¿no tienes cuidado que perecemos? Le echaban la culpa al maestro. Mucha gente dice, no, es que si Dios hubiera estado conmigo no hubiera pasado lo que me pasó. Mucha gente se suelta todavía diciendo, es que si Dios me hubiera cuidado no me hubiera pasado esto. Y esto y lo otro, si Dios estuviera conmigo. Pero déjeme decirle, el maestro está con nosotros. Él está día con día con nosotros, cuidándonos, guardándonos. Él dice ahí que estaba durmiendo. Él estaba como hombre todavía en la tierra, hermanos. Él estaba descansando, quizás estaba cansado de andar de un lado a otro, pero él estaba ahí al tanto de lo que el pueblo necesitaba. Él dice aquí la escritura que estaba durmiendo. Quizás es lo que interpretan, pero el Señor estaba atento a las necesidades del pueblo. Dice el 39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Qué autoridad la del maestro, que aún el viento, hermanos, a la tempestad el Señor le dice, calla, enmudece. Ahora nosotros, hermanos, no queremos pasar. Estamos bien. ¿Qué importa? Sigamos igual todavía. Sigamos igual todavía. Acabo, pues, ¿qué tiene? El Señor nos enseña, hermanos, que Él le dice al viento, cálmate. Ahora, continuás con otras cosas, hermano, que usted y yo pudiéramos estar pasando. Dice en 1 Pedro que vendrán pruebas a nuestras vidas, pero de todas Él nos va a librar. Él nos va a librar de todas las pruebas. Mientras que estemos en esa tierra, hermanos, vamos a tener nosotros pruebas, conflictos con nosotros mismos muchas las veces. No va a ser, muchas las veces dice la palabra más bien que el enemigo está bajo la planta de nuestros pies. Pero nosotros, si le quitamos los pies, hermano, dejamos que se nos suba la cabeza. El Señor lo reprenda. ¿Sí me entiende? Entonces de nosotros depende si nosotros lo tenemos debajo de la planta de nuestros pies. La palabra de Dios la tenemos que agarrar para nosotros. La palabra de Dios es vida. Es una palabra la cual nos ayuda a vencer nuestras adversidades. Por eso el Señor nos enseña que Él le dice al viento, porque Él nos ha dado autoridad también a nosotros. En el momento difícil nosotros tenemos la autoridad de reprender al enemigo. ¿Cuánto dicen amén? Nosotros tenemos la autoridad de bendecir. Nosotros tenemos la autoridad de declararle la palabra a aquel que no la conoce. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado autoridad. Y Él es la autoridad. Nadie te puede dar algo que no ha tenido, que no es de Él. Cristo es el Dios maravilloso, el cual nos da la autoridad. Dice el verso 40, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué? Porque no hay fe en nosotros muchas las veces. Porque nuestra confianza fue depositada quizás en el trabajo. Quizás fue depositada en el trabajo. Oh, allí me pagan $15 la hora. Gloria a Dios, qué bendición. Pero no deposite su confianza en el trabajo. No deposite su confianza en lo que tiene. Deposite su confianza en Cristo. Que Él es el que calma la tempestad. Él es el que abre, el que cierra puertas, hermano. Amén. Él dice, sigue diciendo, como no tienes fe. Y cesó el viento. Perdón. Como no tienes fe, dice el 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Imagínense, hermano, la autoridad que tiene nuestro Dios. A veces nosotros le decimos a nuestros niños, no andes corriendo. Ay, parece que le dan cuerda al niño, ¿verdad? Más lo hacen. Imagínese el Señor, hermano, que Él le dice al viento. ¿Con qué propósito puso esta escritura el Señor?
para que nosotros entendamos, hermano, Así es, el amén. poder de Dios que hay. Gloria a Dios. El poder que se mueve en Dios, hermano. Es Dios maravilloso, hermanos. Mateo 8, 23 al 27, hermano. Bendito Dios. Del 23 al 27. Amén. Alguien que le dé lectura. 23 al 27. Amén. 8, 23 al 27. La palabra se ve honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres que se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Amén, Yes, hermano. amén. Ahí nos respalda la palabra de Dios, hermano. Yes, hermano. Que el viento, hermanos, por muy fuerte, por muy difícil que sea, no puede contra nosotros. Amén. El viento, la tempestad no tiene autoridad sobre su vida. Yes. Nosotros tenemos la autoridad de Cristo, hermanos. Amén. Por eso, cuando alguien esté enfermo, hermano, no dude en orar por él. Amén. Amén. Cuando alguien está pasando por situación difícil, no dude en ponerle las manos si se lo piden. ¿Por qué? Porque usted tiene autoridad. El maestro dice en el 23, y entrando él en la barca, sus discípulos le seguían. Sus discípulos. Aquel que cree que él es el verdadero maestro. Aquel que tiene la confianza en él. Aquel que ha depositado su fe en él. Es el que lo sigue, el que lo lleva, el que se deja que lo conduzca.